Bueno, hoy es 2 de octubre de 2022. Y acá estamos con una querida amiga y hermana en Cristo, con Giovanna. Y yo realmente aprecio mucho su testimonio y es por eso que le pedí que me diera su testimonio, porque lo quiero tener grabado. Bueno, como dijo Susanita, soy Giovanna. Bueno, empezar de que antes de conocer al Señor, de entre los 15 hasta los 31, por ahí 32 años, estuve en el umbandismo. Digo, me fascinaban las cosas ocultas. Bueno, pasé muchas cosas en esa etapa de mi vida, cosas no gratas, digo, pero está uno fascinado por las cosas ocultas, ¿verdad? Y me llevaban a todos lados, he ido dentro de Uruguay y fuera, ¿no? Y estaba bien surgida en la oscuridad, porque de hacer cosas, digo, sé hoy que era para ídolos, para Satanás, porque matanzas de animales que se hacían y se echaban en mi cuerpo, a hacer obligaciones, y varias veces quise abandonar porque no veía el progreso, pero siempre los demonios nunca me dejaron. Y una vez llegaron hasta destruirme físicamente, que no podía andar, y consultaba a los médicos y no daban con lo que tenía. Bueno, cosas así, muchas cosas se imaginan ya casi 15, 16 años, ¿no? Andar en eso, te lleva a una vida, la verdad, desastrosa. Y tengo 5 hijos. Durante toda esa etapa, los 3 mayores, que ya son grandes, los descuidé como madre, porque mi fanatismo estaba para andar en esas cosas ocultas y ofrenda, lo poco que tenía lo daba ahí para esos ídolos, como se dice, ¿no? Digo, y no... Bueno, estaba surgida bien en la oscuridad, bien me atraía las cosas satánicas, todas esas cosas, no hacía cosas que capaz que no sé si se pueden nombrar, pero fue horrible. Fue horrible porque ahora lo veo de otro punto de vista, de la vida nueva en Cristo. Digo, cuando tuve a mi hijo Santiago, que hoy tiene 11 años, digo, yo ya estaba yo estaba embarazada de él y fui a la última sesión, acá en 33, y ahí fue como que hizo un clic todo, porque estaba en esa sesión y como que Dios ya estaba obrando en mí, me estaba buscando, y los demonios, sabemos que los demonios saben, ¿no? Cosas, no lo puedo explicar cómo, pero está. Y esa noche estaba en una rueda ahí en la sesión esa, con ya un embarazo bastante adelantado, y viene una persona que estaba incorporada con esa identidad que se le llaman los Yeyú, que vienen a ser una línea negra, que supuestamente son de maldad, son todos de maldad, pero ellos te tratan de separar entre Umbanda, Quimbanda y otras líneas que hay. Y viene y me manotea de un pie y me arrastra, y la gente que estaba allí me ayudaba, porque yo embarazada, y me decía que me quería llevar a la calumnia del cementerio, que se habla, porque ellos hablan todo en portugués, otros hablan lenguas medias raras, y cosas que a mí me fascinaban. Digo, mis hijos llegaban a ver sombras que siempre iban a donde yo estaba durmiendo, estaba sentada. Yo nunca les di corto, porque para mí eso era algo divino, ¿no? Y bueno, y llegó esa etapa que ya me había cansado, digo, porque no vi un progreso en esos casi 16 años andar en eso, y nunca vi progreso. Lo poco que tenía lo gastaba para comprarle la caña, que ellos toman mucho, todo lo que tenía. Debí de gastarlo en mis hijos, como una madre tiene que hacer, en alimentarlos. No, prefería dar algo a eso. Digo, y nunca tuve progreso, entonces ya me había cansado de todo eso, después también de infidelidades de mi pareja, de muchas cosas que pasaron. Y ya estaba cansada y tenía el deseo de buscar algo diferente, pero no sabía qué era. Hasta que caí en un hospital, una querida hermana en Cristo hoy, se la Iradea, llega a la sala que yo estoy internada
que me decían que podía perder a mi hijo porque tenía contracción y no podía nacer antes. Y ella me vino a hablar de Cristo. Yo no entendía nada. Y le digo, usted me viene a hablar de ese Dios y yo estoy acá, le digo, porque tendemos así, siempre culpar a Dios por nuestras cosas y son nuestras decisiones que nos llevan ahí, no es Dios. Totalmente. Digo, y ella me compartió el Evangelio, se fue y yo quedé con esa ahí, me dejó un folleto, me acuerdo. Llega un familiar mío que es testigo de Jehová y le comenté que había estado una señora y me dijo, sí, eso es una religión ahí que va tu hermano, y me tiró el folleto. Pero yo quedé con las palabras que ella había dicho, que iba a orar por mí. Y de ahí como que yo creo que en la iglesia empezaron a orar porque muchos me dijeron, sí, siempre orábamos por ti, Giovanna. Qué increíble. Sí, entonces ahí como que empezó y yo sentía ese deseo que tenía que buscar algo y no sabía lo que era. Y buscaba eso, fui a varias iglesias buscando eso, sentía un vacío. Sentía un vacío tan grande que no lo llenaba nada, porque de las cosas del mundo probé todo, menos droga, probé todo, creo, y lo inmoral y todo. Digo, que no es de orgullo, digo, pero sé que el Señor me perdonó, ¿no? Y buscaba eso, fui a Pare de Sufrir y me ofrecían más de lo que yo ya había vivido, me hablaban de la rosa a la recarga y el jabón y digo, no, y después me terminaron pidiendo el plato, digo, no, yo ya no voy a estar más en esto, además ya conocía lo que era la parte, eso de andar en esas cosas. Digo, no, acá no es. Me invitaron a los testigos de Jehová, no me sentí cómoda, no es el lugar correcto de ir. Después mi hermano que me hablaba, Jorge, de Dios y me decía que Dios perdonaba, que te daba vida nueva. Y digo, pero ¿estás seguro que te perdona todo? Todo, porque claro, yo era consciente de todo lo que yo había hecho, que no es contra Dios. Si bien yo no lo conocía a Dios, yo decía, sí, si existe un Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas, no? Que con niños, tragedia, ¿no? Cosas que uno se dice como incrédulo que no. Digo, pero yo no conocía realmente a Dios. Y él empezó a hablar, hablaba y eso, y yo ya tenía esa inquietud en mi corazón. Pero salía de allí y a las pocas cuadras empezaba a sentir temor. Digo, sí, pero si yo dejo los demonios y me vuelvo a Dios, ellos quién sabe qué me van a hacer, porque había escuchado de personas donde yo iba también que habían querido dejar y le habían pasado cosas feas. Y eso me asustaba. Bueno, hasta que un día digo, voy a probar ir ahí a ver qué pasa. Fui con mi cuñada Karen, una reunión de oración, y me sentí cómoda. Y después también mis hijos iban a los campamentos porque mi hermano los llevaba, a Nacho y a Pitu a los campamentos, y ellos grababan y a mí siempre me gustaba lo que escuchaba de coritos que cantaban jóvenes y que Nacho grababa y yo esperaba que ellos se durmieran y les robaba la ceibalita. Qué lindo. Y escuchaba y me gustaba el corito, que hoy lo conozco, ¿no? Y mi coro favorito, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y creo que el Señor ya me estaba buscando, pero yo tenía temor. Y empecé a ir con esa reunión de la iglesia, de oración. Después fui un sábado que venían todos de un campamento y empezaron a dar sus testimonios, todos a hablar allí los jóvenes, como se hace hasta hoy. Y yo digo, pero todo lo que están diciendo, eso es mi vida. ¿Y cómo saben ellos? Y todo así como que ya empezó ahí todo a trabajar el Señor en mi vida y me gustó lo que había escuchado. Y mi hermano me regaló una Biblia y yo empecé a leer, me explicó cómo tenía que ir haciendo y me decía, porque él sabía que yo tenía miedo de los demonios porque yo sentía que me estorbaban en las noches, yo vivía sola con mis hijos. Y yo quería ese cambio y me estaba sintiendo bien yendo ahí y digo, este es el lugar que yo quería venir. Y hasta que estaba leyendo Mateo, el Evangelio, digo, y está como leía siempre, y mi hermano me había dado algunos salmos, Salmo 34, que el Señor acampa, que envía su ángel, pero yo no comprendía mucho. Entonces tenía mis temores, me dormía hasta que un día en específico, no me acuerdo ahora bien la fecha, leí Mateo 11, ese día me tocaba Mateo 11, lo leí y me acosté y empecé a sentir ruido en la vuelta mío, cada vez más fuerte, desesperante. Y yo sabía lo que era. Y tenía mucho miedo, porque prendía la luz como que eso desaparecía, apagaba la luz y venían de nuevo y cada vez más fuerte.
Me puse a leer y llegué a Mateo 11, 28, que venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. No me acuerdo bien ahora, pero eso fue. Y ese fue el momento y lloré y le decía, bueno, si tú eres ese Dios, lo que me acuerdo, ¿verdad? Más o menos. Pero sé que le dije, porque no fue una oración formal, si tú eres ese Dios, yo quiero que tú me libres de todo esto, porque era horrible lo que pasaba allí. Digo, si tú eres ese Dios que dices, que habla la Biblia y todos me han hablado, sálvame. Y de ese momento sentí una paz tremenda, apagué la luz, me acuerdo hasta el día de hoy, y pude dormir. Fue el mejor descanso que tuve. Qué maravilla. Ahí empecé a caminar con el Señor, no entendía mucho, pero es como hoy entiendo que el primer amor es eso. Sí. No, yo no podía faltar un día de estar en la casa del Señor. Lloviera, tronara, lo que fuera, yo me iba con mi paraguas caminando. Digo, no, yo tengo que estar en la casa de Dios. Después ahí, yo tenía muchas necesidades, muchas carencias. La hermana Soledad siempre me visitaba, muchos hermanos, digo, siempre me rodeaban porque yo tenía carencia. Digo, porque el pecado te lleva a eso, a destruirte, no solo en la carne, sino en todo. Digo, y yo, lo que me acuerdo cuando convertí a Cristo, que el Señor hizo la obra en mí, sentía vergüenza de salir a la vereda. Digo, de ver a mis vecinos, de ir al almacén. Digo, ¿con qué tupé yo voy a salir y voy a decir soy cristiana donde mis vecinos? Digo, me conocen como yo era. Hoy lo comprendo, ¿no? Que todo es con un propósito. Sí. Y que somos testimonios vivientes, milagros de Dios, y los vecinos lo ven, porque lo han comentado a mi esposo, que gracias a Dios el Señor me regaló un esposo fiel. Digo, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero el haberle entregado mi vida a Cristo no me arrepiento. Si lo hubiera encontrado antes, hubiera sido antes, pero sé que los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Ya son a su tiempo. Sí. Bueno, después surgieron muchas cosas, ¿no? Digo, pero siempre confiando en el Señor. Tenemos dudas, flaqueamos, caemos, pero siempre confiando en el Señor y no me arrepiento. Amén. Y de un tiempo para acá me diagnosticaron cáncer.